Bienvenidos a Draw My Lab. Vamos a explicar todo acerca de la práctica de aminoácidos, curvas de titulación y separación por intercambio iónico. Los objetivos de la práctica son determinar el pKa de dos aminoácidos, glicina y tronina. Como segundo objetivo, calcular el punto isoeléctrico de los dos aminoácidos previamente mencionados. Y finalmente separar una mezcla de tres aminoácidos con una columna de intercambio iónico. Antes de comenzar, vamos a hablar de lo que es un aminoácido y algunas de sus características. Para empezar, un aminoácido es un compuesto orgánico que tiene unido a un carbono quiral un grupo amino y un grupo carboxil. Además, tiene un grupo R que puede ser ácido, neutro o básico. También puede ser polar o apolar. En la práctica se usó una mezcla de aminoácidos que fue separada por cromatografía de intercambio iónico, la cual contenía ácido aspartico, histidina y lisina. También se usó treonina, ácido glutámico y glicina para hacer las curvas de titulación. Una de las características más importantes de los aminoácidos es el punto isoeléctrico, el cual se define como el pH en el que la carga neta del aminoácido es cero. Por encima de este pH la carga es negativa y por debajo es positiva. ¿Cómo funciona la cromatografía de intercambio? En una cromatografía de intercambio iónico tenemos una fase estacionaria, la cual puede ser una resina catiónica o aniónica. Si miramos con más detalle, al tener una columna de intercambio aniónico, donde la resina está cargada positivamente, y agregamos una muestra donde el analito de nuestro interés está cargado negativamente, la columna que intercambia aniones permitirá que los grupos cargados negativamente interactúen electrostáticamente con los grupos intercambiadores de la fase estacionaria y estos aniones quedarán retenidos. Pero, si agregamos un buffer y cambiamos la carga de los aniones, estos se volverán positivos. Por tanto, ya habrá repulsión electrostática y estos serán repelidos. Saldrán de la columna a medida que vayamos eluyendo. Tenemos un aminoácido totalmente protonado, tanto en su grupo carboxilo como en su grupo amino, porque está a un pH muy bajo, por ejemplo, 1. Y le vamos agregando poco a poco una base como hidróxido de sodio. El hidróxido, que es un aceptor de protones, quitará el protón del grupo carbonilo. Y si seguimos adicionando hasta llevar a un pH muy básico, lograremos retirar el protón del grupo amino. Ahora bien, ¿cómo podemos observar estos cambios experimentalmente? Bueno, esto lo podemos hacer mediante una valoración potenciométrica. Pongamos por caso que tenemos un analito en un recipiente, por ejemplo un ácido, y medimos su pH inicial mediante un pHímetro, por ejemplo 3.16. Si adicionamos con una boreta una base a una concentración dada, a medida que vayamos agregando un volumen, lo que estaré haciendo es neutralizando los grupos hidróneo del ácido. Puesto que estoy haciendo la medida con un medidor con un sensor selectivo a hidróneos o protones, estaré haciendo una titulación potenciométrica, ya que el equipo determina es una diferencia de potencial, que luego la convierte a una escala de pH. Así, a medida que vaya graficando mis datos pH versus equivalentes de hidróxido, obtendré una curva de titulación correspondiente a mi especie. En las zonas de tamponamiento, tendré los valores de pKa y el punto donde hay grandes variaciones de pH de la disolución. Al agregar una pequeña cantidad de titulante, se encontrará el punto de equivalencia. Este método de valoración es mejor que los métodos donde se hace el seguimiento con un indicador, ya que detecta pequeñísimas variaciones gracias al electrodo, algo que es incapaz de hacer el ojo humano y que a pesar de que hayan indicadores de color, la operación y el error manual están dados y por tanto pueden haber equivocaciones al determinar el valor exacto del volumen de valorante que hemos agregado.
Cuando miramos los puntos de inflexión de la curva de titulación, allí encontraremos los valores de pKa del aminoácido, que corresponden a cuando tenemos 50% de la especie protonada y el otro 50% desprotonado. Este es el caso del aminoácido más sencillo, la glicina, donde en principio a un pH muy ácido tiene totalmente protonado tanto su grupo carboxilo como su grupo amino. Y al llegar a su primer pKa, la mitad de la especie estará protonada en el grupo carboxilo y la otra mitad estará desprotonada. Y cuando se llega a su pK2, estará la mitad del grupo amino desprotonado y la otra mitad del grupo amino protonado. Estas zonas son zonas conocidas como de tamponamiento. En el primer caso, tendrá una carga de +1, luego la molécula tendrá una carga neta de 0, denominada su iterión, y finalmente, al llegar a un pH básico, tendrá una carga de -1. Como vemos, los aminoácidos son anfóteros, pueden desprotonarse y protonarse, es decir, se comportan como ácido y como base. Aquí describimos que el pKa corresponde a medida que va desprotonándose el aminoácido debido a la base que se está agregando en la titulación. Desarrollo experimental, parte 1. En un vaso de precipitados de 100 mililitros, adicionamos 10 mililitros de un aminoácido, como por ejemplo glicina, con concentración 0.1 molar. Luego sumergimos el electrodo de un medidor de pH previamente calibrado y mediremos el pH inicial de la solución del aminoácido. Este será nuestro pH de partida. La solución debe estar agitándose constantemente a medida que se haga la medición con un agitador magnético. Preparamos una bureta con hidróxido de sodio con concentración 0.1 molar previamente valorado y empezaremos a adicionar volúmenes constantes de 0.5 mililitros, tomando registro del pH en cada adición, permitiéndose, eso sí, que se estabilice el pH para registrar dicha lectura, hasta que alcancemos un pH de 13. Luego, graficaremos nuestros resultados de tal forma que se observe la variación del pH versus los equivalentes adicionados del hidróxido. Esto mismo lo haremos con una nueva alícuota de 10 mililitros, partiendo con el mismo pH inicial, y con ácido clorhídrico 0.1 molar previamente valorado, hasta llegar a un pH de 1. ¿Y ahora qué hago? Los datos registrados ahora los pasaremos a una hoja de Excel y obtendremos una gráfica de pH versus equivalentes de hidroxilo. En las zonas de tamponamiento estarán los pKa1 y pKa2 que se pueden determinar con mayor exactitud determinando la primera o segunda derivada, para así observar los puntos de inflexión que corresponderán a los pKa. También observaremos una zona de rápido cambio en el cual se encontrará el punto isoeléctrico. ¿Pero cómo calculo el punto isoeléctrico? Bueno, si tenemos la glicina, observaremos que los pKa estarán entre la especie con carga +1 y 0 y el pKa2 entre la carga 0 y la especie con carga -1. En los pKa donde esté la especie con carga 0 o su iterión, entre estos dos pKa calcule el punto isoeléctrico, haciendo un cálculo de promedio entre estos dos. Punto isoeléctrico es igual al pK1 más el pK2 dividido 2 para el caso de la glicina. Y asimismo se aplicará con cualquier otro aminoácido, por ejemplo, cuando trabajemos con atreonina. La segunda parte de la práctica consiste en la cromatografía de intercambio iónico. El procedimiento consiste en primer lugar en equilibrar la columna a un pH de 3.5 usando un buffer de citrato. Este mismo hace las veces del primer eluyente. De cada uno de los eluyentes se hace la recolección de un total de 20 fracciones. Una vez se tiene la columna equilibrada, se hace la siembra de la mezcla de aminoácidos y se espera por 10 minutos a que ésta ingrese en la columna. Tras recoger las primeras 20 fracciones, se cambia de eluyente por un buffer de fosfato pH 8 y luego se cambia por un buffer de fosfato pH 11. El cambio de eluyente se hace retirando el exceso de eluyente actual con una Pasteur e inmediatamente se agrega el siguiente eluyente. Con el cambio de eluyente se obtiene la separación de un aminoácido diferente en función de su punto isoeléctrico.
En primer lugar, se espera que luya el ácido aspartico, luego la histidina y finalmente la lisina. Finalmente, para construir el perfil cromatográfico, se hace la reacción de anhidrina a cada una de las fracciones recolectadas. Para esto se toma una licuata de 0,5 ml de la fracción y se agregan 0,5 ml del reactivo de anhidrina. Luego, estos son llevados a un baño de María por 15 minutos. Tras esperar a que enfríen, se agregan 2 ml de agua y se le da absorbancia a 570 nanómetros en un espectrofotómetro.